Buenas queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gaby, para los que no me conocen, y este es mi canal, va a ser el primer video que voy a hacer en mi canal. Debido a que no tengo la posibilidad de tener mucho tiempo disponible para hacer los vídeos que me gustaría, tocando y todo eso, por ahora van a ser simples consejos donde voy a opinar un poco sobre ciertas cosas que son temas recurrentes en mis clases, en las clases que doy. Y que, en fin, espero más adelante poder desarrollarlos un poco más, tocando y comentando otras cosas, ¿ok? No tengo mucha práctica con esto de hacer vídeos, así que ténganme paciencia. El tema del que quería hablarles hoy, que es uno de muchos temas que surge, es el tema de los ejercicios en la guitarra. Puntualmente, los ejercicios que no son de ningún tipo de escala como las pentatónicas, las diatónicas o ese tipo de ejercicios, sino los que se consideran, por algún motivo, ejercicios disonantes, ejercicios que pertenecen a la escala, generalmente a la escala cromática. Lo de disonante lo vamos a poner entre comillas y ahora vamos a explicar un poco por qué. El tema es el siguiente, hay muchos guitarristas que hacen algo que está bien en realidad, que es una de las muchas formas de hacerlo, que básicamente lo que hacen es toman la decisión de no practicar ese tipo de ejercicios porque consideran que como no se pueden transformar fácilmente en fraseos o digamos en licks, en lo que se llaman licks en el mundo de la guitarra, que serían como frases prearmadas para poder hacer solos y tal. Entonces deciden no practicarlos porque consideran que esos ejercicios no te brindan, digamos, no enriquecen tu vocabulario y de tal forma que después eso no lo puedes emplear soleando y tal. El tema es el siguiente, esos ejercicios tienen un montón de otras propiedades que no son solamente de tipo digitación, o sea, no son ejercicios que únicamente entrenen el movimiento de tus dedos. Para empezar hay que aclarar que hay muchísimas más combinaciones, probablemente infinitas, de las que suelen circular, es decir, normalmente en cualquier guitarrista mínimamente o profe que se esté iniciando en el mundo de la enseñanza, puede tener un repertorio de un número más o menos abultado de ejercicios de digitación, pero la realidad es que hay un número infinito de combinaciones de ejercicios que tengan que ver con la escala cromática, como lo hay prácticamente con todas las escalas y como con tantas otras cosas en la música, ¿no? Entonces no hay que quedarse con la idea de que un ejercicio de digitación es tocar 1, 2, 3, 4 en todas las cuerdas y de vuelta, porque es mentira, no es eso, hay mucho más. Y estos ejercicios se pueden elegir en función de cuál es el dedo que queremos entrenar más, qué movimiento de púa es por ejemplo, en caso de tocar con púa, qué movimiento de púa es el que más necesitamos también entrenar, o de qué forma, si queremos entrenar saltos de cuerda, cambios de posición. Hay un montón de cosas que se pueden elegir y que se pueden moldear, o bueno, si tienes un profe que se sepa todo el diccionario, digamos, o que de una forma creativa los pueda ir adaptando a tus necesidades. O bien, si tú mismo ya tienes un nivel en el que puedas pensar en estas cosas y tengas la capacidad de poder ya, digamos, planearlas para conseguir ese efecto deseado, son muy recomendables porque son efectivos, son fáciles de medir en cuanto a velocidad y después tienen una propiedad muy importante que tiene que ver con el tema de la flexibilidad a nivel rítmico y a nivel melódico armónico, que este es el tema más delicado y más interesante en realidad respecto a estos ejercicios. Y es el siguiente. En un montón de escalas, como la pentatónica y la diatónica, la escala menor armónica, melódica, napolitana, mayor, menor, la escala artificial, en fin, la escala que sea, hay muchísimas, ¿no es cierto? Hay listados que se pueden bajar de internet sin ningún problema, donde vas a encontrar un montón de nombres de escalas. Hay un número limitado de todas formas de escalas que son las que realmente circulan todo el tiempo, que podríamos reducirlo a probablemente 4 o 5 grandes grupos de escalas, también llamadas complejos, porque esas escalas generan grupos de acordes que interactúan entre sí y a su vez eso se puede tocar en las 12 tonalidades, ¿no? Y generalmente son la escala o sistema diatónico, la escala menor armónica y su complejo, el complejo menor armónico, también llamado complejo eólico barra armónico o eólico menor armónico, el sistema o complejo menor melódico, la escala napolitana mayor y la escala napolitana menor, que también ahí hay dos complejos casi gemelos que pueden interactuar entre sí, la escala doble armónica, o sea, hay varias, ¿no? que son las más comunes. Después está la disminuida de tonos semitonos, la escala tonal, hay muchas, pero
no es ilimitado. O sea, el número de las principales a lo mejor se limita a 5, 6, dije antes 4, no llega a 10 seguro. ¿Ok? Por supuesto son muchísimas más las que hay en total. Si uno tiene por deporte, aprender a tocar escalas, bueno, es genial, ¿no? Pero el número de las que realmente se usan más o menos anda por ahí. Depende también de los estilos, porque por ejemplo en jazz es más común usar más escalas y en rock y blues a lo mejor con 2 o 3, con la escala mayor, menor o diatónica nos arreglamos y con la pentatónica o la pentatónica con algún cromatismo, con la blue note es suficiente. Es más o menos todo lo que se suele tocar. Y la escala híbrida, esta pentatónica compuesta que es mayor y menor a la vez, sería quizá la tercera escala, así un poco más recurrente. Pero esas escalas en general, teniendo sistemas de entre 5 y 7 sonidos por octava, a veces 8 en el caso de las bebop y algunas otras variantes, tienen siempre la limitación de la digitación y son difíciles si bien se puede, son difíciles de practicar en figuras irregulares, como por ejemplo en quintillos o habrá quien diga cinquillos. En inglés es más fácil, ¿no? Porque toda figura irregular con el poner la terminación plet al final como triplet y tal, siempre todos es más fácil. En el español todavía como que no nos terminamos de poner de acuerdo, pero bueno, da igual, ¿no? Básicamente 5 notas por beat, 7, 9, las irregulares, ¿no? Y con la escala cromática esto es más fácil de hacer. Prácticamente no requiere mucho esfuerzo intelectual. No hay que hacer un gran planeamiento de digitación y tal. Es como que es una cosa que puede fluir más rápido. ¿Por qué es importante esto? Porque yo me puedo armar un ejercicio si una semana estoy picando cebolla en la cocina y me corto un poquito el dedo y no puedo tocar con el dedo 2, rápidamente puedo diseñar muchísimos ejercicios en el que puedo seguir entrenando el resto de los dedos de la mano. Por decir una estupidez, ¿no? O sea, hay muchísimas otras utilidades probablemente mucho más realistas y más prácticas, pero esta sería una versión, por ejemplo. Y después está el tema del efecto que tiene, como dije antes, a nivel armónico y a nivel melódico sobre mi propio oído. Yo cuando toco la escala cromática, no solamente estoy escuchando, o sea, este concepto de estoy tocando una escala que es, como se dice en inglés, unmelodic, ¿no? Una escala que no tiene sonoridad, una sonoridad, no sé, como que no tiene feeling, ¿no? Esa idea de que no tiene feeling. Porque es cromática o porque no se parece al sonido de la pentatónica, nos estamos limitando un poco. Tenemos que aprender a apreciar, y si no lo apreciamos a priori, educarnos a través de la práctica y hacer que eso se vuelva una costumbre y se vuelva un gusto adquirido. Y vernos expuestos a intervalos que normalmente no tocaríamos. Todo eso lo que está haciendo es educar nuestro oído y acostumbrarnos a percibir de otra manera el sistema dodecafónico, o sea, nuestro sistema cromático de 12 sonidos por octava. Entonces a la larga tiene una gran repercusión sobre, no estoy diciendo que hay que practicar todo el día escalas cromáticas, pero que sí es interesante que sea una parte de la práctica, al menos en el proceso de la formación de un guitarrista. No todo lo que practicamos se tiene que convertir en un lick a largo plazo. Hay un montón de cosas, de vitaminas y aminoácidos, digamos, que un guitarrista tiene que adquirir y que no provienen de los licks pentatónicos ni de la escala diatónica, de los modos y demás. Hay un montón de cosas que uno tiene que practicar para que la maquinaria funcione. Y la escala cromática es una de esas cosas, esos miles de variantes. Todo esto sin nombrar el hecho de que la escala cromática además tiene esta especie de atonalidad donde es difícil definir en qué tonalidad estamos, entonces es como que inconscientemente hace que nuestro oído, si estamos atentos a lo que estamos tocando, tenga que abrirse un poco, tenga que intentar entender lo que es una segunda menor, lo que es los intervalos básicamente, y aunque sea un proceso inconsciente, aunque no sea totalmente consciente, es algo que a la larga va haciendo efecto. Si nos limitamos a tocarlo mecánicamente mientras miramos una película, quizá no, pero si lo tocamos con cierta atención, al final repercute, tiene un efecto muy positivo sobre el oído. Así que bueno, mi recomendación es que en realidad eso no debería ser una duda. O sea, la escala cromática y sus variaciones es bueno que sea una parte de nuestra práctica, al menos en una parte del proceso de aprendizaje. Muchos músicos lo han hecho y lo seguirán haciendo porque es parte de lo que tocamos, sin quitar que además, por supuesto, después esto se puede incorporar en realidad a nuestros fraseos si conocemos los recovecos y los secretos que tiene esta escala y que tiene el sistema cromático o el sistema dodecafónico.
Así que bueno, simplemente eso, dejar esa perspectiva, esa visión mía, que por supuesto no es algo que haya inventado yo, simplemente estoy compartiendo un poco lo que mi experiencia me ha demostrado como guitarrista y como profe, y creo que es algo bueno, que podemos poner en práctica. Espero que les sirva este consejo y voy a tratar de seguir haciendo este tipo de videos hasta que tenga tiempo de hacer algo un poco más tocado y con más producción. Por ahora, esta es mi realidad, así que aunque sea, voy a compartir este tipo de videos. Les mando un saludo y nos vemos pronto.